La guerra contra los reinos herederos de Arnor contra Angmar es el principal conflicto bélico de la Tercera Edad del Sol hasta la Guerra del Anillo. Los enfrentamientos se prolongaron por varios siglos y podemos enumerar 4 grandes periodos que conformaron los combates, también conocidos como las Guerras del Norte. En la serie de Historia de Númenor de nuestro canal te voy a contar la antesala, el desarrollo y las consecuencias de esta guerra que afectó no solo al norte de la Tierra Media, sino a casi todos los pueblos que por entonces la habitaban. Vamos a dividir la guerra contra Angmar en sus 4 grandes momentos: la traición de Rudaur, el ataque de Amon-Sul, la batalla de Fornost y finalmente la toma de Minas Ithil. Comprenden desde el año 1300 hasta el 2000 aproximadamente de la Tercera Edad, exactamente 7 siglos. Pero el origen de la antesala de la guerra data de mucho antes, ya que son 2 los principales factores que provocaron se desatara la guerra contra Angmar. Por un lado, la decadencia del reino de Arnor, y por el otro, el movimiento de fichas del Señor Oscuro Sauron, que tras su derrota en la guerra de la Última Alianza, envió su más temible lugarteniente a asolar la Tierra Media. Arnor, los dominios del rey, fue uno de los 2 reinos fundados por Elendil en el año 3320 de la Segunda Edad, tan solo un año más tarde de liderar el escape de los fieles del hundimiento de la isla de Númenor. Mientras que en la misma época fundó Gondor al sur y nombró a su hijo Anarion como rey, en el norte estableció la capital en Anúminas y otorgó la regencia a su otro hijo, Isildur. En Arnor se quedaron guardadas las reliquias númenorianas como el anillo de Barahir, el Erendilmir, el centro de Anúminas y 2 de las Palantiri, una en la capital y otra en la cima de los vientos, donde los Dúnedain habían levantado la torre de Amon-Sul. Su importancia también se materializó en grandes e imponentes construcciones al estilo de sus antepasados y en la obra pública. Se construyeron numerosos caminos y puentes que mejoraron el acceso y las relaciones comerciales con los otros pueblos. Tras la guerra de la Última Alianza de hombres y elfos, los 3 reyes cayeron en combate y asumió el reino del norte Valandil, el hijo de Isildur, que permanecía custodiado en Rivendell, mientras que en el sur lo haría Meneldil, el cuarto y único hijo sobreviviente de Anarion. Ya con el inicio de la Tercera Edad, la paz y la prosperidad se mantenieron como símbolo de los reinos. En Arnor, los reyes se suceden con normalidad. Tras la muerte de Valandil en el año 249, el linaje continuaría con Eldacar, Arantar, Tarsil, Tarondor, Balandur, Elendur y Arendur. Pero tras la muerte de este último en el año 861, sus 3 hijos varones se disputaron la corona. La disputa se resolvió algo salomónico, otorgando a cada uno distintas partes del territorio que comprendía el reino. Con este hecho comienza poco a poco la decadencia de Arnor, que se dividió en 3 reinos: Arthedain, Cardolan y Rudaur. Todos mantendrían conflictos permanentes entre ellos respecto a las fronteras divisorias, el control de la estratégica cima de los vientos y la posesión de las piedras videntes. Arthedain fue la que más se mantuvo fiel a la tradición númenoriana y reubicó la capital, desplazó a Anúminas y se nombró a Fornost como el centro político. Pero los años subsiguientes se produjeron 2 puntos de inflexión en su historia que marcaría poco a poco también su final, hasta su refundación durante la Cuarta Edad del Sol bajo el gobierno del rey Elessar Telcontar. El primero sucedió en el año 1300, en el norte de las montañas nubladas, precisamente al norte de Gundabad, donde se levantaban las extremidades de las cadenas montañosas, luego conocidas como Montes de Angmar. El rey brujo, líder de los espectros del anillo, reapareció y comenzó a organizar su propio reino. Como su centro de poder, fundó la fortaleza de Carn Dûm, la Casa de Hierro. Probablemente haya elegido este lugar por los condicionamientos climáticos y geográficos que no hacían la tierra para nada agradable para otras razas y por el enorme poderío bélico de Gondor al sur, que se contraponía tajantemente a la debilidad de los herederos de Arnor. En ese lugar asumió el título de rey brujo de Angmar y comenzó a reunir poco a poco bajo su dominio a tribus de hombres montañeses de las cercanías, orcos y thralls. El segundo quiebre data del año 1636, cuando sucedió la Gran Peste o Gran Plaga de la Tierra Media. Se trató de una epidemia que
avanzó desde el sur de Arda hacia el norte. Para todos los pueblos llevó consecuencias demográficas importantes y devastadoras, pero en especial para los herederos de Arnor, que debieron abandonar muchas ciudades y territorios y soportar la pérdida de gran parte de su población. Es en este contexto cuando el mal que comenzó a crecer en el norte decidió dar inicio a las hostilidades contra el dividido reino de Arnor, que contaría con una traición interna. Porque a pesar de que en Arthedain se había visto que no quedaban herederos legítimos de Isildur que gobernaran los otros reinos, prosiguió a reclamar los tronos y Rudaur se opuso. Entonces, la primera jugada del rey brujo fue infiltrarse en Rudaur buscando corromper a sus gobernantes y expulsando poco a poco a los pocos Dúnedain que aún permanecían en el reino. Lo logró y se rubricó un pacto secreto con el líder del reino, de quien se cuenta era un oscuro hombre de las colinas. Para 1356 la traición estaba consumada y expuesta. El gobernante de Rudaur junto a tropas de Angmar atacaron Arthedain. El combate más encarnizado se produjo en la colina de los vientos. El rey Argelev organizó una defensa heroica y murió en combate. El reino élfico de Lindon y Cardolan enviaron tropas de refuerzo al teatro de operaciones y lograron contener el ataque y derrotar momentáneamente al enemigo. Los 50 años posteriores a la defensa de la colina de los vientos no serían de paz, pero tampoco se produjeron grandes enfrentamientos, solo pequeñas escaramuzas en las fronteras. El rey brujo de Angmar había medido las fuerzas y preparaba, mientras tanto, su gran primer ataque. Para el año 1409, el líder de los Nazgûl ya contaba con la capacidad bélica necesaria para intentar plantear una nueva batalla. Sabía también que los reinos de Arthedain y Cardolan cooperarían activamente en la defensa y recibirían ayuda de los elfos del ex reino de Gil-galad, que ahora se encontraban bajo el liderazgo de Círdan, el señor de los puertos grises. En ese mismo año, desde Angmar, se lanzó una contraofensiva generalizada a todo el territorio. El primer movimiento de fichas del rey Espectro es tomar Rudaur y posicionar allí sus tropas para avanzar sobre los reinos vecinos. Su primer gran ataque es sobre la torre de Amon-Sul y logró tomarla solo para incendiarla y destruirla, aunque se cuenta que su verdadera intención era tomar la Palantir, que por entonces allí estaba entronada. Pero los defensores lograron escapar con ella hacia Fornos. La torre de Amon-Sul tomó así la fisonomía de ruinas que se ven en el paso de Aragorn, Frodo y los hobbits en su escape hacia Rivendell cientos de años después. Otro rey de Arthedain muere defendiendo el lugar, en este caso Arbelek I, pero a diferencia de su antecesor no logró contener el avance del enemigo, que continuó su camino victorioso en dos caminos, con el objetivo de que los ejércitos aliados no pudiesen aunar sus fuerzas. Avanzó hacia Cardolan hasta tomar la región de las fortalezas de las quebradas de los túmulos, intentando cortar el corredor que unía a ambos reinos. Por otro lado, avanzó hacia Arthedain y sitió Fornos, pero como había sucedido años atrás, los elfos colaboraron activamente de nuevo con los hombres y es verdaderamente Círdan quien logra romper el cerco del rey brujo y obligarlo a retroceder. Si bien los herederos de Arnor habían perdido una pieza clave como lo era la gran torre de vigilancia, durante 200 años se mantendría el estado de tensión bélica y una relación de paridad de fuerzas entre ambos contendientes, por lo que no se producirían nuevas grandes batallas. Pero con la ayuda de Lindon, tal vez de Lothlórien y Rivendell, que también había sufrido intentos de ataques por parte del enemigo del norte, para el año 1630 comenzó a avanzar en un frente hacia Angmar con la intención de acabar definitivamente con el mal. La contraofensiva, aunque lenta, fue exitosa, pero la gran peste le pondría fin, especialmente porque Cardolan fue una de las víctimas fatales de la plaga y quedó casi completamente despoblada y por supuesto desorganizada. Aprovechando esta pandemia de la Tierra Media, el rey brujo asumió una nueva estrategia. Envió espíritus maléficos que se asentaran en la quebrada de los túmulos, cerca de la ciudad de Bree y del Bosque Viejo. En ese lugar se cuenta que los primeros hombres de la primera edad habían comenzado con el mito de erigir túmulos funerarios. Durante la segunda edad, el reino de Arnor continuaría fortaleciendo el lugar y con la tradición de los primeros hombres, sepultando allí a sus grandes reyes junto a enormes tesoros en nuevos túmulos. Fueron esos cuerpos
los que fueron poseídos por los espíritus del jefe de los Nazgûl, volviendo la región en un lugar lúgubre y sombrío. Durante un siglo, la población de Arthedain centró su atención en recuperarse de las consecuencias de la plaga, y esto generó una oportunidad única para el rey brujo, que finalmente podía volver a proponer una nueva ofensiva. Durante el invierno de 1974, las tropas de Angmar avanzaron desde Carn Dûm hasta la ciudad capital de Fornos y lograron tomarla. Desde hacía una década en Arthedain oficiaba como rey Arvedui, quien en su nacimiento había sido nombrado como el último rey de su pueblo por el vidente Malvet. También había contraído matrimonio con Firiel, la hija del rey Ondoher de Gondor, motivo por el cual, tras el fallecimiento del regente del sur y sus hijos, reclamó el trono. Pero el Consejo Real de Gondor, liderado por el senescal Pelendur, rechazó su pedido y eligió como nuevo rey a Eärnil, un valiente capitán de la casa real, pero no heredero legítimo con derecho a la corona de Anarion. Durante su gobierno, Arvedui entendió que Angmar era una amenaza latente y que estaba próxima a la guerra, por lo que un año antes de que se produjera la invasión, había solicitado ayuda al rey Eärnil. El rey de Gondor tardó un año en organizar su ejército y una flota que lo transportara por mar. Desafortunadamente para Arthedain ya era tarde. Fornos había caído y su rey escapado, junto a las Palantir y las heredades del reino hacia las quebradas del norte, donde ensayaría una última defensa. Pero nada contenía a las tropas de Angmar, y el repliegue de Arvedui continuó y se escondió en el abandonado reino de las Montañas Azules y luego en las comunidades de los pueblos de las nieves de la bahía de Forokel. En ese lugar fue descubierto por Círdan, quien envió un barco para rescatarlo y refugiarlo así en Lindon. Pero ese barco que lo transportaba hacia el reino élfico fue alcanzado por un temporal que lo hundió, y así Arvedui perdió su vida y llevó consigo a las piedras videntes al fondo del mar. Aunque tarde, la ayuda de Gondor estaba en camino. El reino del sur se encontraba en un gran momento de esplendor, por lo que se trataba de una gran flota que colapsó completamente los puertos de Lindon y los puertos grises, al mando del hijo del rey, el príncipe Eärnur. Así como sucedería de antaño durante la guerra de Eriador, la llegada de las fuerzas de los hombres motivó e incentivó la moral de los elfos, y Círdan convocó a su pueblo y otros aliados a marchar hacia la guerra contra Angmar. Se cuenta que respondieron al llamado desde jinetes de hombres del norte del reino de Rhovanion hasta un batallón de arqueros hobbits de la comarca, y en especial una importante fuerza que avanzó desde Rivendell al mando del elfo Glorfindel, que atacaría por el sur a Angmar. Una nueva gran alianza se formó para luchar contra el mal del norte, y desde las inmediaciones de Anúminas avanzaron sobre Fornos. El rey brujo no esperó ser sitiado y desplegó su fuerza sobre las planicies de las inmediaciones de la ciudad. Los ejércitos chocaron en batalla, pero la superioridad de la liga liderada por Gondor se impuso y obligó a los enemigos a escapar nuevamente hacia la ciudad. Pero antes de que pudieran llegar, la caballería gondoriana, que había sido enviado en secreto a través de los montes cercanos, hizo su aparición y cargó contra la retaguardia. El rey brujo debió replegarse hacia Carn Dûm, pero antes de que pudiera llegar a la fortaleza, la caballería volvió a darles alcance, acabando con todos los ejércitos del espectro de Sauron. Cuando todo estaba ya perdido para el rey brujo, hizo su aparición revelando su identidad. Rió en forma de un grito desgarrador y cargó sobre su caballo negro contra el príncipe de Gondor, sediento de venganza. Eärnur se preparó para el combate singular, pero su caballo escapó preso del pánico que le generó el espectro. Por lo que al cruce le salió Glorfindel y enfrentó al siervo del Señor Oscuro, quien al verlo y reconocerlo huyó. Eärnur trató de perseguirlo, pero el elfo restituido se lo impidió, mencionando las palabras que se transformarían en profecía y en leyenda. No volverá a esta tierra, lejos está todavía de su condenación y no caerá por mano de hombre. Así como cuando te conté sobre la guerra de la última alianza de hombres y elfos, te expliqué que consideraba a la batalla de los Campos Gladios, los desastres de los Campos Gladios, como la última batalla, en esta guerra entiendo que sucede algo similar, porque su verdadero epílogo sucede con la toma de Minas Ithil en el reino de Gondor en el año 2000.
El rey brujo escapó del norte directamente hacia las tierras de Mordor. Por 2 décadas recuperó fuerzas y luego atacó la ciudad gondoriana de Minas Ithil, que también había sido gravemente afectada de forma demográfica por la Gran Peste. Sin mayores problemas logró expulsar a los defensores, tomar la torre y rebautizarla como Minas Morgul, la torre de la magia oscura. Pero principalmente logró tomar posesión de uno de los elementos que buscaba ansioso en el norte, una Palantir, que capturó y luego llevó a Barad-dûr. El rey brujo transformó el valle de Morgul en su fortaleza y atacó varias veces la capital de Gondor, Osgiliath, con la intención de debilitarla poco a poco. También retó en 2 oportunidades a Eärnur cuando este ya se había convertido en rey, y hacia allí cabalgó el heroico rey de Gondor y nunca más se supo de él. El rey brujo fue entonces quien provocó, hasta la llegada de Aragorn, el fin de las dinastías más poderosas de los hombres en la Tierra Media. Esta fue la historia de las guerras del norte, de los herederos de Arnor contra Angmar. En términos históricos y políticos es amplia y compleja, pero elemental para entender muchos pasajes del relato del Señor de los Anillos. Si te gustó, te invito a suscribirte a este canal, y si te gustaría apoyar el proyecto de Camino a Númenor, podés hacerlo obteniendo una de nuestras membresías, como lo hicieron todas estas personas que estás viendo por acá abajo. Sencillamente tenés que buscar el botón de unirte y vamos a estar completamente y eternamente agradecidos por darnos una mano para seguir generando contenidos de la Tierra Media. Hasta la próxima.